Aquí voy a explicar el cuarto trabajo que corresponde a la unidad 3 de la asignatura de lenguajes de programación, la cual se enfoca en la generación de la suma de dos matrices. Aquí le puse un pequeño resumen de lo que deseamos hacer. Este programa ya lo habíamos hecho para la unidad 2, si no me equivoco es el primer ejercicio de la unidad 2. Primero solicitar el tamaño de filas y columnas. Si no es del mismo tamaño, mostrar un error que debe coincidir con que deben coincidir las dimensiones. Después preguntar qué operación desea realizar, si suma o resta, y mostrar las dos matrices y la matriz resultante. El primer punto que hice fue dar de alta las matrices que voy a utilizar. MA para la matriz A, MB para la matriz B, MSUM para la suma si es que es requerida, o MRES para la resta. Después empecé con la declaración de mi función. En este caso empecé con la palabra clave def, después el nombre de mi función, que en este caso es suma, y la variable que va a estar utilizando dentro de la función, que es número. Entonces empecé con un while, sí, continué con el cuerpo, con un while true. ¿Por qué? Porque en este apartado eh, 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 tenemos algunas restricciones que deseamos implementar. Por ejemplo, que no escriba cosas que no son, que no escriba, que todos los datos sean los correctos. Después empecé con el bloque try o con la función try. Y a continuación le pregunté al usuario sobre la operación. En este caso la variable es op y debe de ser entero, y con la función input pues ya le preguntamos o le solicitamos lo que necesitemos. ¿Qué operación desea realizar? Y aquí les puse una pequeña muestra de que la suma es el 1 o la resta es el 2. Después, si el usuario lo hace correctamente, o sea, agrega 1 o 2, rompemos el while y pasamos a la siguiente. En caso de no ser así, le va a solicitar que ingrese otro nuevamente. El número ingresado no corresponde a ninguna operación permitida, vuelvo a intentar. Y en except también ponemos el mismo mensaje para que le vuelva a decir que no es correcta. Después aquí, lo que hice fue imprimir las dos matrices como se nos solicitaba. Entonces, con una función print le puse un mensaje de que la matriz A es, y con una estructura for, variable i en la matriz A, imprimimos la variable i, que va a ir imprimiendo número por número, posición por posición. Lo mismo hice para la matriz B, nada más que en lugar de MA le puse MB, pero utilizando la misma variable i para ir pasando, ir con la estructura for y con la impresión de la matriz. Ahora sí empezamos con las comparaciones, que en este caso dice que si con una estructura if, si la operación que buscaba o que busca realizar el usuario es 1, que en este caso sería suma, empezamos ahora sí. For, la estructura for y variable i en rango de F1, es decir, las filas de la primera matriz. Después abrimos una variable nueva que va a ser fila, que con corchetes la volvemos un vector para poder ir agregándola según corresponda. Después sigue la función for, j en rango de columnas. Ahora vamos a ir pasando de columnas en columnas para tener la matriz deseada. Después la variable fila, punto append, para que vaya agregando los valores correspondientes, y realizamos la suma. MA en la variable IJ, posición por ejemplo 0, 0, más la matriz B en la misma posición. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir sumando posición por posición para sacar el resultado. Y por último vamos a integrar la matriz de suma, que es MSUM, que es mi matriz, ya fue declarada con anterioridad, punto append, y entre paréntesis el vector fila para que vaya agregándose conforme vaya obteniendo los resultados. Después vamos a imprimir los resultados, que en este caso es print, el resultado de la suma es, y mostramos el mensaje, y lo imprimimos de una forma que se vea primero la matriz A más la matriz B igual, y luego la matriz resultante, que es utilizando una función for, y la variable i en rango de F1, que son las filas de la columna 1, e imprimimos con concatenación. Primero ponemos la F, abrimos comillas, abrimos llaves,
MA y con corchetes ponemos la variable I, después más, igual, llaves, MB, corchetes I, igual a llaves, MSUM, corchetes I, y eso nos va a permitir que se realice según corresponda. Para la parte de la resta es exactamente lo mismo, nada más lo único que vamos a cambiar es la operación. Si en la otra fue suma, en esta fue resta. Nada más, utilizar la matriz de resta, cambiándola por la de suma y ya. El mensaje es exactamente el mismo, nada más cambiando suma por resta y la impresión de la matriz o del resultado es exactamente la misma, nada más cambiando la suma por la resta. Es exactamente lo mismo. Después aquí pues terminamos nuestra función. Aquí no vi necesario poner un return porque ya nada más con llamarla va a realizar esta parte. Agregar el return nada más es agregar una línea más al programa, la verdad. Después ahora sí vamos con lo de las matrices. Viene lo complejo entre comillas. Después primero se le da una pequeña explicación sobre el propósito del programa. Empezamos con la primera restricción, con el while true, try, y que F1 sea entero, y ya le solicitamos al usuario que ponga el número de filas de la matriz A. Si se fijan, F1 es para filas de la matriz A, C1 es para columnas de la matriz A, y F2 y C2 es para las filas y columnas de la matriz B. Bueno, en este caso, si F1 es mayor a 0, rompemos la estructura y le seguimos preguntando sobre las columnas. En caso de que no, le va a salir un mensaje de que es erróneo y que debe ingresar uno correctamente. Después de eso abrimos un while true con las mismas especificaciones, las mismas restricciones, nada más utilizando C1 como variable principal. Es exactamente lo mismo, igualmente aquí le vamos a solicitar con la misma estructura, con los mismos parámetros, el número de filas de la columna B, nada más cambiando F1 por F2, pero es exactamente la misma y nada más modificando un poco el texto. Mismo break, mismo print, mismo except, mismo todo. Después aquí, mientras abrimos una estructura while, que es con la número de filas de 1. Si el número de filas 1 es diferente al número de filas de las dos, le va a salir que el tamaño de las filas no es el correcto, que debe corregirlo. Entonces con un while true, igual con F2, con en entero, input, debe de agregar uno nuevamente que debe coincidir con el número de filas 1. En caso de no serlo, le va a seguir en bucle preguntándole, y cuando sea igual, lo va a romper y se pasa a la siguiente. Exactamente lo mismo hacemos con la columna. Primero solicitamos con un while true el tamaño de la columna de la matriz B. Igual hacemos la misma comparación que hicimos con anterioridad del si es mayor que 0. Hacemos exactamente lo mismo con un while de que si son diferentes, lo tiene que volver a ingresar. Después con un while true exactamente lo mismo, que debe de introducir otra vez el dato porque no era el correcto. Y al final vamos a colocar la captura de datos. En este caso vamos a capturar los datos de la matriz A con la estructura for y in range de F1 porque es la matriz A. Agregamos la variable fila con corchetes para hacer la vector, for j en rango de C1 para hacer las columnas, y realizamos un while true para una restricción de que no pueda poner letras o que no ponga datos erróneos. Entonces nada más le ponemos que agregue los números. Esta partecita que está entre llaves es para que le vaya saliendo la posición. Como sabemos, dentro de las matrices en Python empieza con 0, 0. Y aquí le agregamos un 1 para que se le muestre un 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera. Después, si lo hace correctamente, rompemos y seguimos con solicitándole. En caso de no hacerlo así, le vuelve a solicitar el número correctamente. Después vamos integrando uno por uno los números que van ingresando.
y los vamos integrando en la columna de fila, en la variable de fila, perdón, en el vector. Y por último vamos integrando la matriz A de append con el punto append, perdón, y con los vectores de llamados fila. Y hacemos exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo con la matriz B, nada más que en lugar de F1 ponemos F2, en lugar de C1 ponemos C2 y en lugar de matriz A ponemos matriz B. Y ya. Ya por último, para llamar a nuestra función, y como ya tiene todo impreso dentro de la misma función, ya nada más le ponemos la variable llamar igual al nombre de nuestra función que se llama suma y el dato que ingresamos o que deseamos ingresar. Y sería todo para esta parte. Ahora sigue la parte en inglés. Permítanme un momentito. For my first exercise, I decided to use exercise 1 from unit 2 of the subject. For the first exercise, we were asked to create a program that prompts the user for the number of rows and columns for two separate matrices. If the matrices don't have the same dimensions, the program should display a message indicating this and prompt the user again for the dimensions. When the dimensions are the same, the program should ask the user where they want to add or subtract the matrices. Depending of the choice, the program should be perform the operation and finally display matrices A and B as well as the result of the chosen operation. To start the program, I first define the variables for the matrices that I will use. Matrix A, A, matrix B, B, matrix for addition, sum, and the result matrix for subtraction, res. These were defined as matrices using square brackets. Next, I define the function that will perform the addition or subtraction as applicable. I began by using the keywords def, allowed by the function name, in this case suma, and the variable, and then the variable to start, in this case num. Inside parentheses, on the following line, as part of the function body, I ask the user to a specific operation they want to perform, any addition 1 or subtraction 2, sorry, in this part. Since these were the only option, a while true loop was used to repeatedly ask the question until the user provide the correct value. After a try block, the user was prompted to enter the choice of operation which was stored in the variable OP, this part, definitely as an integer and capturing using an input function. An if structure was added to check if the variable op was either 1 or 2, and if so, the loop was exciting with a break. If not, the program would prompt for the correct operation numbers again. To continue, the program prints the original matrices AB using text identifier print, then using for loop with variables A and in the matrix A, the matrix I was printed. The same process was applied to matrix B, only changing the variable A with the variable B in this part. To complete the function, to chosen operation by the user was performed. If the user show number 1 addition was currently out, select by an if structure, then checks if the variable OP equals 1. If so, a for loop was started with the variable E in range of the rows of matrix A, F1, and a variable to store the result was created named fila,
defined as a matrix using the square brackets. Another for loop was opened now with the variable j in range of the columns of the matrix A C1 and a variable to store the data fila used the point append function adding the addition of the matrices where mi in variable a and j inside brackets was added to matrix B with variable a and j inside brackets. When this was done, the matrix to store the operation data memsum was updated using the pointappend function to add the results vectors for the sum for the addition of the two matrices. Finally, the results was printed with a message indicating the information using the print function for and a for loop with the variable fila in the matrix with results msum was used to print the variable fila. For subtraction, the same structure was used. It only changed the operation sign and the numbers were stored in the matrix named mres. The same change was applied when printing, replacing msum with mres. Next, restrictions and data collection from the user were addressed. A welcome message explaining the program functionality and some restriction was added using the print function and then a while true loop was added to enforce the restriction that the user cannot enter letters decimal numbers, negative numbers, or zero for the numbers of rows and the columns of each matrix. A try block was used and the user was prompted to enter the number of rows for the first matrix, which was stored in the variable f1 first. A function if it was added to ensure that if the variable is greater than 0, the program can process. If not, the user was asked to enter value correctly and was prompted again. The same was done for the columns using the variable C1 in this part. The same process was followed for the size of the second matrix, changing the variables F2 for rows and C2 for columns. However, another restriction was added. If the numbers of rows of matrix A is not equal to the numbers of columns of the matrix B, the user was prompted to re-enter the number of rows for the matrix B. All within a while function performing the comparison after the message and a while true loop inside the correct value in this part. The same was done to the column size with the same restriction using the variable C2. First, I say to the user that he have to enter the numbers of columns and then make the restriction to the size of the columns. After verifying the size, the user was prompted to enter values to integrate both matrices. Starting with the matrix A. A print function was used to indicate this. Then, in this part. Then, as don't throw out, using to indicate this. And then, as don't throw the unit for loop with a variable e in range of the assigned numbers for row f1 was used. A fila variable was created to interpret the vector by vector, which was then added to the matrix. A second for loop was opened with the variable j in range of the number of columns C1. A variable named num was defined as an integer with an input function to capture the entered data. The fila value was appended using point append
function to store the data as vectors, which were at the matrix A with the append function and the variable fila. The same process was used for the matrix B, changing variables F1 to F2 and C1 to C2 and MA to MB. To finish and show the results to the user, the established function was called, as it already included displaying both matrices and the results of the chosen operation. A new variable named llamar was created, equal of the name of my function suma with the variable num in the parentheses to complete the program. Thanks.